Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Ya muchos me escribían el día de ayer con el tema de algunas consultas respecto al tema de la obtención de información. El día miércoles ya les he explicado un poco de cómo tienen que obtener información cuando ustedes necesitan información respecto. Creo que alguien está con su micrófono. Ya. Como les decía, el uso de la información es muy importante y saber obtenerla también. Entonces, ustedes tienen que saber los procedimientos o los mecanismos con los cuales van a obtener información. En este caso, el día de ayer estábamos viendo, ya perdón, el miércoles hemos visto lo que es los boletines estadísticos de la ASP, que si bien muchos sí lo han, he visto que lo han podido utilizar adecuadamente, ya hay otros que no, un poco han tenido algunas dificultades, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es explicarles dónde vamos a obtener información respecto a lo que es el CAP, el coeficiente de adecuación patrimonial, ¿sí? Que parecería un cálculo bien sencillo, pero les comento que detrás del cálculo del capital regulatorio, del CAP, hay un poco más, ¿sí? Entonces, nosotros ya debemos basarnos en la normativa ASPI para poder realizar el cálculo de este indicador, que es muy importante. Si ustedes han revisado el comité de Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, ya nos habla del capital regulatorio, ya que mínimamente debería ser eh, 10. Ya países ya emergentes, o sea, países más desarrollados, perdón, se maneja un 8%. Sí, países de emergentes, ya en los cuales estaría Bolivia, se maneja un 10. Ya. Entonces, es un indicador que sirve a la ASFI para ver que la institución financiera está bien, que tiene la capacidad para devolver a sus ahorristas. Imagínense que la ASFI, al ver tus indicadores, siente de que no vas a poder subsistir en el mercado, o sea, que tienes muchas deudas, tu mora es muy alta, si las previsiones están superando ya los ingresos, entonces, por lo tanto, te va a pedir que cierres. Entonces, ese es el detalle. Ya, entonces vamos a entrar a lo que son los boletines. Sí, les he enseñado a utilizar esta herramienta porque considero que les va a servir para más adelante. Ya les dije que el sistema que más ganancias genera a nivel financiero, cooperativa, las instituciones de desarrollo, las cooperativas y demás. Ya, el mercado de valores genera, pero si vos no puedes participar de manera directa, necesitación a través de lo que es la bolsa de valores. Entonces, yo si digamos y comprarme una acción, debo recurrir a una agencia de bolsa ya para poder hacer esa operación. Ir tomando en cuenta si nos conviene más el sistema de intermediación financiera como fuente de financiamiento. Entonces, si yo les mostraba el boletín estadístico, les he pasado información relacionada, ya todo el libro 3 título 6 capítulo y el 6 del libro, libro 4
libro 4, título 6, ¿ya? Pero voy a agregar a alguien más, ¿sí? Ya, tenemos acá el boletín de la ASPI, acá están los indicadores, por eso les decía que de ahí pueden descargar. Ahora, hay información, sí, anterior a la ley 393. La ley 393 se ha promulgado el 2013, pero ha habido algunas instituciones que todavía funcionaban y bueno, se ha regularizado y por lo tanto se ha dado un plazo para que el 2014 recién se vaya adecuando las instituciones a la nueva normativa. Por eso ahí miren, sale de que hay todavía información de los bancos, de los fondos financieros privados. Antes Proden, por ejemplo, no era banco, era un fondo financiero privado, al igual que Fortaleza. Ya las mutuales de ahorro y préstamo, que eran la promotora, la primera, ya tenían esa denominación. Sí, entonces ahí tienen, ¿no ves sus estados? Ya. Y bueno, tenemos acá las actuales que serían en relación a las entidades que ya enmarca la ley 393 de servicios financieros. Sí, hay muchos que me decían, me escribían y me decían, el licenciado, no vamos a encontrar información de las cooperativas. No hay las cooperativas, ya, pero hay esa información, sí. Solo que hay que ir buscando alternativas. Una vez que ingresen, no es que directo van a hacer clic, ya tienen que hacer clic a lo que están buscando. Entonces, eso es lo que les voy a explicar ahora. Sí, ya vamos a agregar los últimos. Ya. Si aquí entran, les va a dar la información del Banco Central de Bolivia, acá de los grupos, acá de los fondos de garantía. ¿Qué son estos fondos de garantía? Son fondos creados por el gobierno con el fin de apoyar al sector productivo. Entonces, cuando hay unas heladas o todo eso, entonces una institución financiera no le convendría prestar a un agricultor porque están exentos a riesgo. Entonces, existen estos fondos que cubren en algún caso alguna de esas pérdidas ocasionales. ¿Ya? Entonces elegíamos cooperativa, sí, y automáticamente se va a ir marcando en la página, ¿ya? Donde va a ir entrando sus indicadores, ¿sí? Bueno, yo voy a mostrarles un dato, ¿sí? Ahorita estoy agarrando justamente datos de espera copia de la gestión 2019, ¿ya? Entonces es de la gestión 2019. Algo más que yo voy a hacer es, para que no tengan muchas dudas, vamos a generar un Google más, pero esta es la página que nos interesa. Obviamente, como estamos con dos pantallas al mismo tiempo, es un poco lento el poder ver. Y a ver, esperen que ya esté cargando. Bueno, mientras creo que va a demorar, entonces voy a aprovechar para mostrarles que tiene que ver con gestión patrimonial. Ya, entonces ahí va a estar el tema del capital primario, secundario y demás, el cálculo del capital regulatorio y el control a la adecuación patrimonial. Ya, entonces cosas muy importantes que tal vez de pronto ya tú no conocías muy bien, pero bueno,
nosotros debemos enmarcarnos en la normativa. Entonces, todo lo que hagamos siempre va a estar enmarcado en la normativa. Ya, entonces abierto el documento y nos vamos acá al reglamento. Esto yo lo tiene, les he pasado. Ya dice con este nombre, título, libro 3, título 6. Ya. Ahora, debemos entender que los activos en riesgo ya son activos que permiten calcular la suficienciación. Ya, obviamente todo está marcado en la ley 393, o sea, es de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Por lo tanto, debemos realizar ya lo que es el cálculo. No se le De la escucha bien, ponderación licenciado. activa. Debemos tomar en cuenta que la cartera de créditos financiera tiene varios activos, acciones permanentes, cartera, ¿sí? Se va 10. Estas son las categorías que vamos a tener. La categoría 1, la categoría 2, la categoría 3. Entonces, dependiendo ya del tipo de activo, se va a estar distribuyendo en categoría y se le va a ponderar el riesgo ya es requerido. Acá, ya hemos ingresado acá justamente. Sí, a ver, vamos a tardar de cargar. A veces cuando un poco demora hay que actualizarlo. Vamos a actualizar una vez más. Muy lento el internet. Ya vamos a ver que mejora un poco. Este link que les voy a pasar. Bueno, de todas maneras yo ya he descargado los documentos, simplemente les estaba mostrando el camino que ustedes deben hacer para descargar los documentos que ya les he pasado, ¿sí? Entonces, si es que en algún momento ustedes requerirían la información, simplemente tienen que seguir el procedimiento que les estoy mostrando. Ya, hemos llegado a este punto donde hemos realizado, ¿sí? Hemos ingresado acá con la opción cooperativas de ahorro y crédito. Entonces acá tengo cargado toda la información de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí?
Entonces, lo que yo tengo que hacer es buscar la gestión de la cual quiero obtener información, ¿sí? Miren, yo tengo acá una memoria anual que corresponde a la cooperativa Incahuasi de la gestión 2019. Entonces, lo que yo voy a hacer es irme a las notas de los estados financieros, ya, a ver, denme un minuto, aquí estamos. Y acá me menciona la ponderación de activos, ¿sí? Aquí tenemos la ponderación de activos, categoría 1, categoría 2, categoría 3, 4, 5 y 6, ¿ya? Ahora, esta ponderación de activos se multiplica por el coeficiente de riesgo. Como está en categoría 1, el coeficiente de riesgo es 0, por lo tanto no hay acá un dato. Acá no tiene, entonces es igual el dato vacío. Pero en la categoría 3 hay 34.777.638 que lo voy a multiplicar por su coeficiente a riesgo. Estoy ponderando el riesgo del activo, ¿ya? Y me sale 6.955.528. Lo mismo voy a la categoría 4, tengo 33.114.907, saco el coeficiente de riesgo y me da el dato, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿de dónde salen estos datos? Porque si nosotros nos vamos a la composición de la cartera, no coincide, ¿ya? Entonces, es por eso que se hace este procedimiento. Primero, estoy agarrando, dije, la memoria anual del 2019. Me voy a ir justamente a la última gestión, diciembre, que es lo que me interesa, porque es cuando termina el año, ¿ya? Voy a hacer la opción de actualizar y me salen todos los datos cargados. Acá van a ver que está la ponderación de activos. Si yo hago clic acá, me va a descargar lo que yo ya les pasé, ¿sí? Que es este documento que dice ponderación de activos. Ya yo lo voy a abrir y les voy a mostrar ya qué es lo que me sale. Sí, obviamente todo esto corresponde solo a las cooperativas, por eso al inicio yo lo apretaba y recién podía hacer el cálculo. Si ustedes no han hecho eso, obviamente no les va a salir, les va a salir datos de manera general. Me sale este resultado, ya en el tema de la ponderación de activos. Sí, esto lo voy a cerrar para que no me genere volumen. Ya, mientras va cargando les voy a explicar las cuentas. Eso de acá tiene que ver con los indicadores financieros. Ya acá me va a decir las calificaciones de la cartera, cada cuánto está calificado. Acá me va a salir los indicadores financieros, todos los datos financieros que nosotros hemos visto. Acá me salen los estados financieros, la ponderación de activos y el CAP, sí, que ahorita les voy a mostrar un momento que cargue cómo se ha calculado el encaje legal, ya el tema de la composición de los depósitos del público, la cartera según la composición que ya les hice que revise, operaciones interbancarias y tenemos dos, los estados financieros evolutivos y los desagregados. Desagregado significa que está descompuesto, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen clic actualmente acá en los estados financieros desagregados,
les va a salir esto, ¿sí? Les va a salir el estado descompuesto en lo que son los grupos, capítulos y cuentas, ya hay subcuentas más, ¿sí? De cada institución. Entonces, es lo que yo les he explicado al inicio, justamente cuando hemos ido viendo la materia, les hice separar en cuentas, subcuentas. Entonces, llegamos acá. Está separado por cuentas y subcuentas. Obviamente hay algunas subcuentas que esa institución financiera, por ejemplo, la Cooperativa Jesús Nazareno, no lo utiliza. Ya miren, está vacía. Pero hay otras que sí las va utilizando y obviamente va a estar bien. Ya, entonces ahí tienen, cuando ustedes quieran obtener un poco más detalle de las cuentas, de sus estados, o sea, no solo así de manera general como disponibilidades y listo. Acá ya te está diciendo de manera más detallada qué cuentas, o sea, está desarrollando en subcuentas, ¿sí? Entonces, de ahí obtenemos una cierta información, ya que nos va a servir justamente para hacer el cálculo del CAP. Miren, ahí especifica su subcuenta, ya. Ahora yo acá he agarrado, a ver, me voy a ir al 300, sí, y he ido marcando las cuentas que entran en el CAP, sí, para el capital regulatorio, porque para el capital regulatorio, miren, vamos a emplear estos anexos que yo ya les he enviado, el anexo 4, el anexo 5 y el anexo 6. El anexo 5, ¿cómo saben cuál es el anexo 5? Es este que dice A05. Sí, este se utiliza para las cooperativas de ahorro y crédito. El anexo 6 es para las entidades financieras de vivienda. Ya como ven acá, anexo 6, entidades financieras de vivienda. El anexo 4, ¿sí? Sería para todas las instituciones, excepto ya las cooperativas de ahorro y crédito y las entidades financieras de vivienda. Ya entonces dependerá de qué institución financiera se quiere realizar el análisis y con eso vamos a ir realizando. ¿Ya? Entonces tenemos, miren, acá las cuentas, por ejemplo, ya saben que el capital regulatorio está compuesto por el capital primario, el capital secundario, y se les restan las inversiones, ya sean en seguros, ya sean en empresas de servicios financieros complementarios que pueda realizar la institución. Entonces nosotros debemos hallar el capital primario, el capital secundario. Ya, y la pregunta surge, ¿de qué está compuesto el capital primario? ¿De qué está compuesto el capital secundario? Ya, el capital primario está compuesto por todas estas cuentas y el capital secundario está compuesto por esta cuenta de acá. Sumados, obviamente, me va a dar el capital regulatorio. Ya, pero yo, obviamente, esto es mucho detalle. Yo no te voy a pedir que esto lo armes en el examen, ya, pero sí te tengo que explicar. Y voy a sacar, por ejemplo, miren, acá ya lo descargué. Lo voy a descargar una vez más, la ponderación de activos. Veremos que descargue rápido, pero acá ya tengo lo de los estados financieros. Miren, rápido ha descargado la ponderación de activos. Voy a abrir, sí, y vamos a revisar qué información he obtenido. Entonces, con eso vamos a ir estructurando el CAP. ¿Por qué les explico esto? Porque es un procedimiento que ustedes van a realizar. Vamos a hacer ahorita una práctica donde tienen que hacer justo el procedimiento que yo les estoy explicando. ¿Ya? Entonces, venimos acá y están de las cooperativas. Se ha dividido en dos porque, bueno, saben que son varias cooperativas, en total son 30, ¿ya? Entonces, las primeras estarán en un lado y las segundas en otro lado, ¿ya? Pero con el objetivo de lograr toda la información, ¿no? Sí, porque es una información grande. Entonces, miren, aquí está de las cooperativas. Ahí ya tienen su coeficiente de adecuación patrimonial. Esto corresponde al diciembre del 2019. Aquí están los activos
las categorías, los activos en riesgo de todas las cooperativas. Entonces, si yo les pidiese hallar el CAP o llenar la tabla del cálculo del CAP, ustedes hacen el mismo procedimiento que he hecho para obtener esta información. Y esto lo van a llenar, ¿sí? En una tablita que yo ya, a ver, lo vamos a reiniciar, creo que no va a generar. Ya, tenemos justamente un documento. A ver, vamos a tratar de abrir. Ya, a ver, deme un minutito. Ya, el documento que tenemos acá es un documento oficial de la ASFI, ¿sí? Acá tenemos, es el anexo 1, es para el cálculo del coeficiente de adecuación patrimonial, el CAP. Dijimos, no, estamos hablando ahorita del cálculo del CAP, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos que identificar cuáles son los activos con riesgo de ponderación 0, cuáles son los activos con riesgo de ponderación 10, cuáles son los activos de riesgo de ponderación 20, cuáles son los activos de riesgo de ponderación 50, de 75 y de 100. Lo copiamos acá, le sumamos y tenemos que calcular el porcentaje. Esto se calcula para una empresa y esto la ASFI lo calcula generalmente o utiliza este cuadro cuando la institución financiera es intervenir. Ya intervenida en qué sentido, de que de pronto ya no está cumpliendo con los objetivos propuestos y demás. ¿No ve que podría ser afectada, intervenir? Entonces, miren, acá tenemos lo mismo. Esta cooperativa ha hecho esto. Ha ido teniendo sus activos según porcentaje de riesgo, ya los ha ponderado y ha sacado su activo computable, ¿sí? ¿Para qué sacamos ese activo computable? Ya, para poder calcular el CAP. O sea, nosotros tenemos que calcular el activo computable, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos que calcular esto. Nosotros calculamos este dato, ya luego le vamos a sacar el 10%, ¿sí? Y bueno, a ver, por ejemplo, ya digamos que yo quiero saber si, ver, acá tenemos, ¿no? El dato este es de la cooperativa Jesús Nazareno, San Martín, Fátima, San Pedro, Loyola, San Antonio, Pío X. Entonces, tienen sus abreviaturas, ¿ya? Como les decía, yo conozco porque sí hemos trabajado varios proyectos con algunas, ya, pero ustedes cuando tengan dificultad le ponen en el buscador abreviaturas ASFI y les va a salir de todas las cooperativas sus abreviaturas que generalmente casi en todas es sus iniciales. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Digamos que yo quiero calcular el CAP de la cooperativa Jesús Nazareno. Ya, entonces voy a agarrar todo lo que es los activos ponderados y lo voy a trasladar a mi cuadro. Ya,
Bueno, a ver, vamos a ver si ha pasado todos los datos. Y esto sería la suma de todos estos datos. $1.000.916.000. Vamos a revisar si es el dato correcto. 200.086. Perfecto. Ahora vamos a multiplicar el saldo por el ponderado o coeficiente en riesgo. ¿Ya? Tenemos los resultados. Vamos a agarrar y vamos a sumar. Y me va a dar el activo computable. Vamos a revisar si corresponde. 336 la terminación, está bien. Luego corresponde. ¿Ya? Ahora me dice que de ese activo computable hay que sacarle el riesgo. A veces se utiliza esta opción. Esto es cuando la institución, digamos, ha calculado y, bueno, la ASFI calcula para el tema de la intervención, como les decía. Cuando una institución financiera tiene un capital muy bajo, puede ser intervenida por la ASFI, ¿ya? Entonces, se hace una liquidación voluntaria o una liquidación forzosa dependiendo de la institución. Entonces, acá en el punto E me dice que debo sacarle el 10%, ¿ya? Del del activo computable. Entonces voy a agarrar esto por 0.10. Tenemos el dato. Ya le hemos sacado el 10%. ¿Sí? Me dice que debo tener el dato del capital regulatorio. Si nosotros nos vamos acá al cuadro, si tenemos ya el total activo computable, tenemos el capital primario, los ajustes, capital secundario y tenemos el capital regulatorio. ¿Ya? El capital primario, ¿sí? ¿Cómo se calcula? Ya yo, miren, acá tengo un documento que les he pasado ya, donde especifica el cálculo del capital primario. Ya, primero aquí está de las categorías, ¿sí? Todas las categorías que hay. Y luego viene el capital primario. ¿Qué cuentas componen el capital primario? ¿Ya? Entonces, para calcular el capital primario, ustedes sí deben venir al desagregado. Miren, aquí está el desagregado. Este es de los estados financieros desagregados de todas las cooperativas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les decía, acá van a venir estados financieros desagregados, hacen clic y les va a salir un comprimido, ¿ya? En ese comprimido está justamente toda esta información. A ver, perdón, ¿dónde estás? Acá. Esto lo cerraré. Aquí está. Miren, están todas las cooperativas. San Martín de Porres, está Fátima, Incahuasi, ¿sí? Entonces, ustedes lo que deben realizar si quisieran calcular el CAP. ¿Se acuerdan que les decía, no? El capital primario, tienes que calcular el capital secundario, entonces, o sea, no es tan complejo de sumar A con B y listo, digamos, ¿no? Entonces, tienen que entrar varias cuentas. Para el capital primario tienes que tener la 311, tienes que tener la 341, la 322.01, la 321.01. Entonces, miren, tienes que tener varias cuentas. Estas para lo que es, si las cooperativas, es este mismo trato. Entonces, con eso ustedes calculan su capital primario
y luego el capital secundario, que es la suma en realidad. En el capital secundario solo entran las previsiones, ¿sí? Ya que es la cuenta 253 y la cuenta 333 si es que tuviese. Si ustedes, si están agarrando el desagregado, en el desagregado les especifica las cuentas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahorita yo les decía, justo en este documento, la 253 y la 333. Entonces ustedes se van, por ejemplo, a la 253, a ver dónde está la cuenta 250. Mira, están todas las cuentas. O sea, por eso se llama estados financieros desagregados. O sea, están bien detallados, sí, respecto a qué cuenta se ha utilizado y demás. De cada una de las cooperativas está acá. Lo mismo está de los bancos, lo mismo está de las CFDs y demás. Ya, por ejemplo, acá tenemos la 253. Ya, entonces eso es lo que me dice la normativa. ¿No? Recuerdan acá, me dice la 253 y también la 333. Ya, entonces vamos a ir a la 333. Miren, ahí está. Entonces esa cuenta se tiene que tomar en cuenta, que la van a ver, la van a encontrar. Miren, acuérdense de este número, 622.000. Ya, y la 333. A ver, me voy a ir a la 333, ajustes. Lo voy a pintar si quieren de otro color. Vamos a ver si la cooperativa tiene, no tiene en este caso. Ya, entonces cuando volvamos acá, va a encontrar justamente esos dos datos. ¿Sí? En el capital primario se ha calculado con todas esas cuentas que les he mostrado. En el capital secundario, aquí está solo lo que les mostré. ¿No ven? ¿Se acuerdan que les decía que se acuerden ese número? Entonces ahí están las previsiones. ¿Lo ves? Sí. Entonces de ahí va saliendo el capital primario y también el capital secundario. La suma de los dos es el capital regulatorio. En este caso, vuelvo al ejemplo que estamos realizando, nos hemos quedado acá. El capital regulatorio voy a copiar, que sería la suma de los dos, ¿no? Capital primario más capital secundario, tenemos este dato. Ya, entonces nos vamos a venir aquí al CAP. Perdón, control V. Ya tenemos el dato, ¿sí? Hacemos la resta. Ya, miren, por ejemplo, acá cuando calculaba, teníamos el capital regulatorio, tenemos bueno, lo hemos sacado al 10%, ya, y hacemos la resta correspondiente. Regulatorio menos 10% de activo computado. Venimos a la tabla. Esto menos esto. Ya, hay un error porque me está acá saliendo con comas y en el otro no. Entonces esto lo volveré normal, dato normal. A ver, J24 01.
A ver, un minutito. Estamos regularizando el dato. Ya, tenemos el dato, ¿lo ves? Simplemente estaba como lo hemos copiado. El dato estaba mal. Sí, estaba en otro formato, otra condición, entonces no nos ha permitido. Ya, una vez que nosotros ya hemos calculado esto, sí, simplemente hacemos acá de todas maneras, sí, miren, ya les va explicando, em, bueno, o sea, de dónde va saliendo, qué cuenta se toma en cuenta. Ya, por ejemplo, ay, ya, y por último hacemos la división, ¿sí? Ya, miren, acá, ya, si ustedes están viendo, está haciendo el mismo procedimiento, ¿sí? Voy a volver a retroalimentar. Estos datos, sí, corresponden a la categorización de todos los activos, ya, que tiene la institución financiera, que van a estar distribuidos en 6 categorías, ya que ya les he mostrado acá en este documento cómo se distribuyen las categorías. En la categoría número 5, ahí por ejemplo ingresan los créditos vigentes y otros más. Ya en categoría 4, la categoría 3, la categoría 2, la categoría 1, ya. Entonces, ahí, por ejemplo, miren, en la categoría 2, acá en la categoría 1, sí estarían ingresando las disponibilidades, sí, el dinero que se tiene en caja, depósitos del Banco Central de Bolivia. Ya, entonces, toda esa información es más detallada de lo que se piensa. Entonces, por eso les estoy dando la información de dónde pueden obtener esos datos. Esos datos lo obtienen de los boletines estadísticos de la ASPI, ya que han visto que tiene de manera desagregada todas las cuentas, ya detalladas, ¿sí? Que se han utilizado en el estado financiero, ya. Entonces, esto ya les he mostrado. Quiero llegar acá, miren, aquí está todo. Las cuentas, subcuentas, más no que se ha utilizado y demás. Sí, entonces toda esa información se la tiene. Ahora, para hallar el capital regulatorio, dependiendo qué tipo de institución es, para cooperativas de ahorro y crédito es el anexo 5, para cooperativas de entidades financieras de vivienda es el anexo 6 y el anexo 4 es para los otros tipos de instituciones. Ahí están las cuentas que se deben ir sumando, que se debe restar para hallar el capital primario y el secundario. Esto ya les he mostrado, la 253 y la 333, que yo lo he ido marcando de esta manera. ¿Lo ve? Ahí lo he ido restando. ¿Ya? Ahora, sí. Esto, hay un ratito que reaccione la pantalla. ¿Ya? Entonces, de esta manera, nosotros realizamos ya el cálculo, ¿sí? Del coeficiente de adecuación patrimonial. Ya como les decía, es un poco complicado porque debemos tener la información, no es así como sumar directamente ya dos cifras o dos cuentas. Debemos tener un poco más de detalle, ¿ya? Y con eso ya tener la información precisa.
¿Ya? Entonces yo les voy a pasar esta tablita vacía, ustedes van a calcular el CAP. Ah, nos falta esto, a ver, lo vamos a dividir. Tienen que dividir ya el capital regulatorio entre el total activo computable, ¿ya? Porcentaje, ay, ya, a ver, acá lo voy a dividir, creo que no me está permitiendo. A ver, control Z de un minuto. Ya. A ver, un minutito, esto lo vamos a... Ya, por ejemplo, acá, a ver, vamos a capital regulatorio, tenemos los 235.000. Está bien, solo que está variando en 10,94 su CAP. Ya tenemos el total activo computable, ¿sí? Entonces, igual, total activo computable. El 18,93. Aquí está en porcentaje, nos sale el dato, ¿ya? Solo que al pasar el dato hemos tenido una variación. Sí, entonces eso es lo que ahorita vamos a detectar. Vamos a detectar dónde se está generando el error, porque los datos están bien. Ya, 231 millones es su capital regulatorio. Aquí está. Está uno de más, es que era 50. Y ahí tenemos. ¿Lo ve? Era estos 50, lo voy a volver. A ver, ya un minutito. Ya, tenemos el dato. Sí, entonces uno de más lo estábamos jalando en el capital regulatorio. A ver, vamos a constatar. Aquí está, 231, 247, 525. 231. Ah, ya sé dónde está. Hay uno de más que se ha generado. A ver. Ok, ahora sí estamos bien. Miren, al pasar el dato hemos copiado mal. Sí, es 231, 247, 525. Ese dato va acá. Sí, le voy a dar formato. Ya, ya sí tenemos el CAP. Ya, retroalimentando velozmente. Estos datos ustedes lo calculan de acá, ¿ya? De la ponderación de activos, ¿sí? Tenemos acá los datos, entonces ustedes lo copian, estos datos, en esta tabla que da, ya, le ponderan, ¿sí? Una vez que lo ponderan, tienen el total activo computable, ¿sí?
El total activo computable viene acá, pero le tenemos que sacar el 10%. Dice el 10% del activo computable. Ya eso sería el E. Después de eso tenemos el capital regulatorio, lo tenemos que traer de acá. Acá tenemos el capital regulatorio y lo ubicamos acá. ¿Sí? Yo cometí un error de sin querer un 1 lo apretaba, entonces me ha generado mal. Entonces cuidamos que el dato sea el mismo. ¿Ya? Entonces, recomendación, esto imprímanlo y obviamente ya si está vacío, ahí van a poder llenar de mejor manera, cosa que no podrían realizar si fuera ya en computadora, ¿lo veo? Entonces, para evitar confusiones, miren, entonces al finalizar de esta manera, el gerente general envía, el auditor tiene que enviar y esto se envía a la ASP. Ya que colocamos la fecha que estamos enviando, colocamos la institución, ya y esto obviamente la ASFI lo va a publicar, ya y con eso va a ir verificando y va a ir revisando ya de qué manera puede beneficiar, ¿no? O sea, si la institución está mal, ya va a tomar cartas en el asunto, pero si está bien, obviamente no va a hacer nada, ya va a seguir. Es que cuando la ASFI ve que una institución financiera está mal, inmediatamente manda auditoría y no te conviene tener una auditoría como institución porque al final te revisan todo y si encuentran algo automáticamente es multa para la institución. Las multas, como les decía, vienen 50 millones, o sea, hay bastantes multas, 50.000 UFBs, 20.000 UFBs, entonces al final la institución en una auditoría nomás termina cancelando a veces medio millón de UFBs, entonces no le conviene tener una auditoría, porque como les decía, revisan todo y al finalizar un error puede ocasionarse de esa manera. ¿Ya? Ok, ¿qué consultas tienen respecto acá, a esta tabla, al uso de la información? Habilito micrófonos ahorita. Licenciado, buenas tardes. Dime, dime. ¿Esos datos de dónde se sacan? ¿El ¿Cuál? título del documento podría ser? Título del documento. O sea, yo ahorita ya, esto yo les he pasado. Ustedes lo tienen en el grupo de WhatsApp. Sí, les he pasado. Esto es información que si la buscas a detalle, como les decía, o sea, ustedes si quieren buscar algo, primero tienen que saber qué buscar. Ya, la ASPI tiene alrededor de casi como unos cientos de libros, ya, normativa bastante, ya les dije, sí, pero es en base, por ejemplo, miren a la recopilación de normas para servicios financieros que les he mostrado, los 10 libros nomás tiene hartos capítulos, hartos títulos, entonces, si vos te vas a querer leer toda la normativa, puedes hacerlo, pero si no tienes los conocimientos técnicos, te vas a llegar a confundir, ¿ya? Entonces, yo en esta ocasión les estoy facilitando, ¿sí? Los libros para que ustedes puedan utilizar. Ya en su momento, ustedes cuando trabajen en una institución financiera, eh, ya la mayoría de las instituciones se los otorga como accesos, ya para que fácilmente puedan obtener o tienen sus propios depositorios. Recuerdan que al inicio yo les he pasado un depositorio donde está toda la normativa, entonces es algo similar. Sí, en esta ocasión lo que a mí me interesa es de que vos aprendas el cálculo del CAP.
ya, pero como les decía, ¿sí? ¿Cómo lo van a realizar? Les dije que ingresen con boletines. Acá, esto creo que todos ya saben utilizar. Entran a boletines estadísticos SASPI, eligen la institución, pueden elegir un banco, pueden elegir una cooperativa, una entidad financiera de vivienda y hacen clic en la institución. Se les va a cargar nuevamente esta pantalla y luego acá ponen diciembre 2021 porque van a hacer una práctica del 2021 y eligen la opción que dice ponderación de activos y estados financieros desagregados. Si eligen estados financieros desagregados, les va a salir todas las cuentas, ¿sí? El manual de cuentas en sí y qué cuentas ha utilizado cada institución, cada cooperativa, qué cuentas ha utilizado y demás. Ya, si ustedes que quisieran entrar a detalle para calcular el CAP, yo igual les he pasado estos documentos, el anexo 4, el anexo 5 y el anexo 6. Ahí les dice qué cuentas ustedes tienen que sumar, ya, y con eso van a obtener la información que se quiere. Ya, entonces, como les decía, es un poco más detallado, más específico. Sí, que si no tienen un poco el conocimiento básico, se van a llegar a confundir. Entonces, y eso no es mi fin, más al contrario, es de que ustedes tengan información y sepan cómo utilizarlo. Entonces, lo único que yo les estoy pidiendo, aquí está, miren, el cálculo del capital primario, ¿no? ¿Qué cuentas? Entonces, cuando vos tengas el desagregado, por ejemplo, ya, que es este, aquí están todas las cuentas, aquí están todas las cooperativas, ya. Entonces, por ejemplo, yo he marcado esto de Incahuasi. Y si se van dando cuenta, ya, luego he cruzado las cuentas, ¿sí? Estas son las cuentas que es para el capital primario, ¿ya? Entonces, como les decía, pueden calcular de esa manera, pero yo lo he visto que es mucho detalle, entonces, por lo tanto, no van a poder realizar, ¿sí? Pueden hacer, ¿ya? Pero, como les decía, se van a complicar en algún momento. Ya, miren, por ejemplo, de acá es bastante todas las cooperativas, ¿sí? Entonces, ya que yo les estoy pidiendo ahora que hagan, les voy a dar esto vacío. Esto ya está cargado en el grupo de WhatsApp, tienen este documento. Entonces ustedes tienen que llenar todo eso que está marcado con plomo. ¿De dónde van a sacar? De los ponderados, ya de la ponderación de activos. Les voy a decir que elijan 3 instituciones, un banco, una cooperativa y una institución financiera de desarrollo, ¿ya? Entonces, simplemente copian las categorías de este documento, llenan este Excel, ¿ya? Ponderan, o sea, lo multiplican por su porcentaje, lo suman y simplemente hacen este cálculo. Y me dicen, Franz, el CAP es tantos, digamos, ¿ya? Entonces, eso es la práctica que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? Van a elegir 3 instituciones, un banco, van a elegir una cooperativa y van a elegir una institución financiera de desarrollo o entidad financiera de vivienda a su elección. Y lo que tienen que hacer es llenar este Excel que yo les he pasado, ¿ya? Esta parte, por si acaso, miren que dice total de riesgo computable B menos C. Esto no lo van a llenar, es 0. Entonces, si acá sería 0, esto sería el mismo monto que el activo total computable. Ya, entonces B menos C, si quieren los restamos, B menos C, tenemos el mismo monto, ¿lo ven? Entonces, como les decía, ya, esto nomás es lo que yo quiero que llene. Esto lo multiplican, lo suman y esto llenan y me dicen el CAP. Si quieren comparar el CAP, simplemente se vienen acá
y en la primera fila está el CAP. Miren, por ejemplo, acá sale 18,94, entonces quiere decir que he hecho bien, entonces he calculado bien mi CAP, ¿ya? Ahora, sí, para ya me interesa que ustedes apliquen esto, ya porque estos datos, sí, yo les paso. El capital regulatorio también yo les voy a pasar. Entonces, miren, con todos estos datos ustedes pueden calcular el CAP. Ya, entonces es algo, como les decía, que lo vamos a ver en el examen final. Entonces, por lo tanto, ustedes tienen que saber calcular el CAP. ¿Ya? Pero esos datos verdes yo no les voy a complicar, ¿sí? En el sentido de no darles esa información, les voy a dar, ¿ya? Pero si quisieran calcularlo así de manera más detallada y específica, viene de estas líneas verdes, ya que son las cuentas 311, 321, que están en el documento que yo les he pasado. Miren, acá 311, 322, entonces de ahí va saliendo. Ya, no quiero complicarles con el tema de que ustedes armen todo esto, ¿sí? Se van a confundir más, entonces prefiero que apliquen más bien lo que ustedes saben hacer, aplicar ya lo que es estos conocimientos. ¿Ya? Ok, ya. A ver, entonces, me voy a abrir un documento Word. Consultas, mientras tanto, habilito micrófonos para otra duda que tenga respecto a lo que estamos viendo. Sí, exacto. Exacto, me has entendido bien. Ya, entonces, práctica, ya. Paso 1. Elegir 3 instituciones. Lo voy a ampliar para que vean. ¿Es individual o grupal? Yo preferiría que lo hagan individual, ya porque no, o sea, es un llenado, simplemente es llenar un Excel en este caso, que lo pueden hacer a mano. Yo preferiría que lo hagan a mano, como les decía, sino para que no tengan esa dificultad y se vayan acostumbrando a la tabla del Excel, al formato que tiene, a las ponderaciones, por ejemplo, en calificación 3, ¿cuánto porcentaje tiene? En calificación 4, ¿ya? Entonces, obviamente pueden hacer en grupo, ¿sí? Y hacer quizá de la misma institución, pero lo presentan de manera separada. Ya, les voy a permitir que puedan hacer en Excel o también que puedan hacer en Word, ¿ya? O sea, perdón, en a mano, ¿sí? O sea, cualquiera de las dos es válido. ¿Por qué les digo que hagan a mano? Porque se acostumbran a estos porcentajes, de dónde va la multiplicación y demás. Este cuadrito que ven ustedes acá, que lo estoy marcando, no es necesario que lo llenen, es cuando se interviene una institución. Ninguna institución está siendo intervenida, entonces va a ser cero. Ya, entonces acá se va poniendo que activos han sido afectados, ya para regularizar, digamos, ¿no? Es como, a ver, digamos que está cesando una cooperativa, entonces va a haber obviamente activos afectados, ¿no? De que su cartera se ha deteriorado, se ha aumentado, digamos, ¿no? La previsión, entonces todo eso se regulariza la ASPI en este cuadro plomo y de ahí de 100 se calcula nuevamente el CAP. Ya, pero como no está siendo intervenida, ¿sí? Entonces es simplemente ya el normal, ¿ya? Entonces este cuadrito. Por eso ese es el único cuadro
que sale en las memorias anuales. Miren, ahorita estoy agarrando una memoria anual y ahí sale el cuadro, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo que vamos a realizar. Deben elegir un banco, una cooperativa, una IFD o entidad financiera de vivienda, ¿ya? Llenar 3 veces el documento Excel. Les voy a poner el nombre para que no se confundan. Libro 1, título 4. Capítulo 2, anexo 1. ¿Ya? Este es el, como les decía, el sí o sí, esto tiene que mandar. Ya cada mes manda la institución, por eso tiene ahí abajo, dice la firma del gerente. Ya como les decía, si esto no lleva, miren, la presente información conlleva condición de confidencial certeza según el Código Civil, sujeta en caso de inexactitud, falsedad, sanción, o sea, es penal, digamos. O sea, la institución financiera, diga, a ver, digamos que yo estoy quebrando, pero no quiero mostrarle a LASPI que estoy quebrando, entonces manipulo algunos datos y demás y le muestro que tengo un CAP de unos 20%. Entonces LASPI va a decir, está bien, pero sin embargo son estados financieros maquillando. Ya entonces eso está prohibido, es penado por ley. Ya entonces por eso claramente especifica y el gerente general no va a firmar cualquier cosa, él tiene que revisar, ya tiene que revisar que está bien los datos. Imagínense que el contador es nuevo, ha calculado y al finalizar se ha equivocado, como yo hace rato me he equivocado, digamos, ¿no? Y así lo ha firmado el gerente y lo ha mandado, obviamente ya son consecuencias, ¿no? Como ven. Entonces, como les decía, ya van a haber materias más adelante de riesgos, valoración de empresas, entonces es muy importante que ustedes dominen y sepan bien cómo calcular el CAP. Ya, espero que en esta materia que estamos llevando saquen de aprovechar todo lo que puedan y van a ver que toda esta información, guárdenla igual, les va a servir más adelante cuando, por ejemplo, ustedes hagan su proyecto de grado, les van a pedir que calculen el CAP, ¿ya? Les van a pedir que armen los estados financieros de una institución. O sea, siempre lo van a ir bien. Ya esto más adelante. Entonces ustedes ya saben, o sea, ya manejan la contabilidad. O sea, no quiero que sean contadores, yo quiero que sean ingenieros financieros, ¿no? Que identifiquen qué problemas tiene esta institución, que si su CAP baja al 10%, eso ya es peligroso. Por ejemplo, ahorita está bien, ya, pero si fuera ya, digamos, 10,05, entonces quiere decir que sus activos están muy riesgosos, ¿no? Entonces hay que cuidar, ¿ya? Entonces todos esos detalles tienen que ir tomando en cuenta y van a ver que poco a poco se van a ir formando criterio y fácilmente se van a dar cuenta cómo funciona una institución internamente. Ya que saben que una institución financiera no es lo mismo que una empresa, manejan hartas cuentas, ustedes mismos viendo esto, uy, van a decir, ¿no ven? Porque es harto, miren, son, a ver, estamos hablando de, desde la celda 1 nomás, ¿no? Estos desarrollados son 1000, un poquito más, estamos ya entrando al 2000, 2300 casi. Ya entonces que se pueden aplicar, no que han aplicado, no las instituciones. Entonces, estamos hablando de algo, ¿sí? Entonces, para no estar desubicado, entonces ya con el manual de cuentas vos te vas dando cuenta dónde engrana, qué es lo que hace cada institución. ¿Lo ven? Entonces aquí está su caja chica, en el Banco Central de Bolivia a veces se generan cuentas, ya en otros mismos bancos, ¿sí? Entonces todo eso, ¿ya? Ok, entonces se entiende, esto es lo que tienen que hacer, llenar 3 veces el documento Excel con los datos de la institución, de las 3 instituciones financieras elegidas. Como les decía, lo hacen si quieren en grupos y envían
de manera separada, ya no hay ningún problema. Así como va a ser en Excel y demás, entonces práctica. Paso 1, elegir 3 instituciones, ya, un banco, una cooperativa, una IFD-UFB, llenar 3 veces el documento Excel con los datos de las 3 instituciones, calculando el coeficiente de adecuación patrimonial respectivo. ¿Sí? ¿De dónde van a obtener la información? Ya saben, obtener información de boletines estadísticos ASPI, en exclusivo estados financieros desagregados. Y también dijimos de ponderación de activos y cambios. ¿Ya? Ya, cuando en alguna materia igual a ustedes les vayan pidiendo información, entonces acá, por ejemplo, aquí están los números de agencias, cuántas sucursales tiene, cómo va evolucionando en este caso el acumulado, el crecimiento, cartera, lo que es captaciones, los indicadores, digamos, quieren saber los indicadores financieros de una cooperativa, incluso de cada gestión pueden ir calculando. Ya, entonces, como les decía, toda la información está ya al alcance de sus manos, ¿sí? Entonces, se van a utilizarlo para poder aprovecharlo más en su carrera, ¿ya? Antes era muy complicado este sistema, recientemente nada más se ha implementado hace 3 años. Antes teníamos que sí o sí recurrir a las memorias anuales o buscar en los periódicos. Hoy en día ya la tecnología permite que la información financiera esté al alcance de la mano. Entonces aprovechen esa circunstancia ya y puedan aprender un poco más la composición ya de las instituciones financieras. ¿Sí? Ok. ¿Se entiende? Creo que sí. Esto les voy a enviar como captura al grupo de WhatsApp y con eso ya empiecen a trabajar. Vuelvo a repetir, si quieren pueden hacer en grupos, ya, pero el envío va a ser individual, ¿ya? Hasta el final de la noche, ¿ya? Entonces, realicen hoy día. No, hasta el final de la noche nomás, ¿sí? Para que practiquen ahora, ¿ya? Porque después es un poco complicado, ya. Yo sé que a veces sí tienen algunos auxiliares que se lo hacen, digamos, algunos trabajos, algunas prácticas, digamos, y simplemente ustedes copian el resultado final. Entonces, lo que... Y además tenemos el trabajo del Sí, por. porfa, Liz. Sí, Lice, Por favor, licenciado. A ver, un ratito. Ya, por mí no hay problema, ya, pero la intención, como les decía, es de que ustedes realicen, ya, porque no es lo mismo que te lo haga una persona a que vos mismo lo hagas, porque yo sé, digamos, ¿no? Que hay algunos auxiliares que amablemente les ayudan, les resuelven algunas prácticas, digamos, y vos simplemente copias. No es lo mismo practicar, hacerlo tú mismo y ver qué errores tienes, a poder simplemente copiar el pizarrón. Y por eso ha habido muchos problemas también cuando han dado el examen, se han olvidado algunas cuentas y otros más. Ya, entonces, tomen en cuenta esa recomendación. Por mí no hay problema si lo entrenan hasta mediodía, ya, pero siempre practiquen. O sea, es la idea de que ustedes hagan, vean en qué se están equivocando y ya después se pueda retroalimentar. Ya simplemente van a ser errores que desde cero, digamos, cometer. Porque en el examen, por si acaso ya les he anticipado que esto va a entrar, este cuadro. Entonces, una de las preguntas va a ser calcule el CAP y ustedes tienen que armarse este cuadrito
y obviamente hacer las divisiones correspondientes. Obviamente yo les voy a dar estos datos que están en verde y con eso ustedes ya calculan, pero no es tan complicado, ¿no ves? Simplemente la división, pero sí acordarse los porcentajes, cuidado que estén equivocados. ¿Ya? Ok. Acá entonces les voy a dejar que terminen sus trabajos en grupo. Ya hasta el día es la presentación, como hemos dicho. Ya, entonces si no hay consultas, acá vamos a quedar. Buenas, Ya, y vayan trabajando hasta mañana. ¿Sí? buenas tardes, Lice. Una consulta. Em, ¿Será que podría la tarea de el trabajo de investigación grupal, será que podría retrasarlo 1 hora y 15 minutos? Lo que pasa es que no me percaté de si mi envío fue realizado y tuve mi wifi un poco mal estos días y no hice el envío hasta mediodía. Y cuando revisé la plataforma otra vez, era la 1:10, si no me acuerdo, si no me equivoco, y hice el envío a la 1:14. Y no sé, dice si podría retrasarlo, es que no me percaté y es error mío, pero no sé si podría arreglar. Ya, a ver, vamos a ver qué se puede hacer, tal vez un poco Por de favor, tolerancia, please. pero como les decía, no, contenido obviamente vamos a revisar, ya, pero en hora, como les decía, siempre traten, prevean los tiempos, todo eso. Sí, yo ahorita le estoy obviamente dando espacio, digamos, ¿no? Pero eso no significa que lo dejen para última hora y demás, digamos, ¿no? Entonces, ahorita aprovechen este espacio que les estoy dando. Como les decía, en las presenciales, generalmente yo avanzaba 1 hora, 2 horas y luego hacían los trabajos, pero lo hacían en aula. Sí, hoy en día ya, bueno, como es virtual, no pueden tener ese contacto, entonces les permito de que eh, realicen, incluso darles más tiempo, digamos, ¿no? Pero generalmente en las clases presenciales sí o sí eran en aula, tenían que terminar sí o sí a las 6, entonces era así el tiempo limitado. Ya, pero como les decía, entonces aprovechen, no dejen hasta el último, ya vamos a ir viendo de esa manera. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Si no, vayan dejando sus nombres en comentarios, ¿sí? Y empezamos a hacer el trabajo de campo. Dime. Dice sobre las notas del examen. Ah, claro, obviamente, si son hasta 10 minutos, digamos, no hay problema, ¿no? Es tal vez el momento, siempre algo pasa, pero traten siempre de prever. Pero como les decía, si son 10 minutos, no hay problema. Por eso no lo estoy cesando tampoco. Los primeros foros, si se acuerdan, yo los cesaba, o sea, le ponía fecha límite y nadie más podía enviar en este caso. Entonces, he visto que algunos 1 minuto, 2 minutos a veces retrasan en cargar, lo dejan siempre para el último minuto, entonces ya está bien, pero traten de no acostumbrarse siempre, ¿no? Como recomendación, porque ya trabajando en la vida real, sí, hasta por esos retrasos pueden perder un trabajo, una oportunidad, digamos, ¿no? Entonces siempre traten de prever y estar más antes o entregar más antes, ¿no? Sí, a ver, imagínense que tenían que enviar un documento, ya les decía, ¿no? Les contaba una experiencia, por ejemplo, en Fubode, la responsable de cartera, por confiarse, ya prefirió ir todavía a la cocina, tomarse un refresco y demás. Tenía que enviar a las 5 un documento al ASFI y al finalizar, bueno, todo cómoda y empieza a mandar a las 5 menos 10. Justo su computadora se cuelga, trata de enviar desde otra computadora, al finalizar ha enviado 5 minutos desde atrás y esos 5 minutos desde retraso han sido 1000 UFBs que sí o sí ha tenido que cancelar en este caso, ¿no? Entonces, como les decía, siempre prevean eso, mejor enviarlo y después ya estar más tranquilo,
Ya, entonces son recomendaciones que pasan en la vida real, como les decía, y la ASFI y otras instituciones no te perdonan, ¿lo ven? Pero bueno, como les estoy diciendo, está en proceso de aprendizaje, entonces vayan ustedes acostumbrándose poco a poco a ese sistema, ¿ya? Ok, las notas, como les decía, sigo revisando y voy a tratar de que esté para mañana, pero lo más seguro es que el lunes yo les voy a avisar las notas, ya voy a colocar un Excel con sus números de carnet, perdón, sus códigos SIS, ya, y con eso van a poder ver sus notas, ¿no? Sí, porque no puedo, por tema confidencial, digamos, ¿no? No puedo decir también todos, digamos, ¿no? Pero sí voy a poner su código SIS y al lado su nota del primer parcial. Si no es mañana, el lunes ya se de seguro las notas, ¿no? Del primer parcial. El examen todavía yo el lunes les voy a confirmar. Está ahorita, estoy viendo el tema de ambientes. Lo más seguro es que demos el martes o demos el miércoles. El miércoles quizá más seguro, ¿ya? Entonces todo eso lo vamos a hablar el día lunes, lo vamos a hablar ya. ¿Alguna duda más para César? Tengo una con respecto al trabajo grupal de las comunicaciones. ¿Vendría a ser la comparación del ranking de cartera? Sería del crédito, o sea, cartera vigente, la cartera en mora, ya, o sea, bueno, la información te da para todo, ¿ve? Entonces puedes hacer una gráfica de la cartera vigente, puede ser una gráfica de las carteras vencidas, ¿lo ve? Entonces, o sea, lo que te permita, pero obviamente estarías ingresando, el punto sería cartera, digamos, luego colocaciones y ahí hablas todo lo que puedes. Eso lo hace gráficas e interpretar un poco. Ahora, hay muchos que se han complicado, algunos, por ejemplo, de cooperativas, te va a salir harta, digamos. Si quieres hacer la comparación, vas a tener que subdividir unas cuantas, digamos, ¿no? Era mejor que elijan unas IFDs que son 9 o un bancos PYME, digamos, que son simplemente 2, pero bueno, ya en el caso de las cooperativas, les decía, pueden hacer de 5, digamos, o sea, de 5 cooperativas que se asemejen sus datos y con eso comparar. Ya, entonces las gráficas que ustedes vean conveniente, háganlo, saben que en Excel fácilmente lo pueden hacer. ¿Alguna consulta más? Ya creo que está claro. Entonces les decía, el examen va a depender del ambiente, ¿sí? Quiero tener 2 ambientes grandes, mínimamente la 408 y otro ambiente grande más, para evitar lo que hubo el último examen, donde todos apretados hemos tenido que entrar porque, bueno, no podía postergar o cancelar nuevamente el examen. En este caso tenemos que prever que por lo menos unos 3 ambientes grandes, voy a solicitar eso, o si se puede el auditorio al menos. Ya. Dime. No entendí muy bien eso del punto 7, que es de los puntos de atención financiera de Cochabamba. Exactamente, ¿qué tenemos que hacer? Ya, ¿cuántas agencias tiene en Cochabamba? Sí. Ejemplo, digamos que el Banco Cofuturo tenga 15, digamos, ¿no? Que el Banco de la Comunidad tenga 10, digamos, ¿no? Entonces, ya entonces de esa manera, ¿sí? Ahora en el caso que no encuentres, digamos, ya los datos, hay algunos que sí, no, o sea, han tenido complicaciones en manejar, ya. Entonces puedes entrar a las páginas web de las instituciones o a sus memorias, ahí dice cuántas agencias tienen Cochabamba, ya. Entonces simplemente eso lo pasa un Excel y listo, ¿no? Entonces es una gráfica general de cuántas agencias tiene, pero solo en el departamento de Cochabamba. Si tuviera 2, entonces los 2, ¿no? Por ejemplo, a ver si estás haciendo de las IFDs, Crecer tiene, digamos, unas 5, Promujer tiene unas 8. Entonces, eso y simplemente le pasas a unas bases o puedes hacer unas, dependiendo, ¿no? ¿Qué tipo de gráfica estás utilizando? Y listo, ahí pones tu interpretación, ¿no? La institución financiera que tiene más agencias en el departamento de Cochabamba es
seguido de, entonces, ¿ves? Un paso o dos y ya resumes todo tu gráfico, nada más. Ok, ya han colocado todos sus nombres, entonces acá vamos a terminar. Ya cualquier duda, estoy atento al grupo de WhatsApp, ¿sí? Nos hemos migrado a este nuevo grupo de WhatsApp como recomendación del coordinador para, bueno, ir quitando a los alumnos o a las personas que han entrado al grupo de WhatsApp y que no tienen que ver nada con la materia. Todos nos han pedido que vayamos poco a poco retirando, porque en realidad eran 238 ya. Las personas que estaban en el grupo y actualmente solo son 169, inclusive menos de los inscritos, lo que les decía, ¿no? De que se han presentado al examen solo 150. Ya entonces de ahí ya estamos hablando de unos 44 que, bueno, obviamente solamente se han inscrito para probar suerte tal vez y no han venido ni al examen, digamos. Ya, entonces... trabajaremos, como les decía, veremos el lunes cómo les ha ido, ya, y en base a eso vamos a ver una actividad o les voy a dar un trabajo, ya, y con eso vamos a un poco recuperarles. Y el examen, ya como les decía, el martes o el miércoles vamos a ir programando, mañana vamos a ver algo más, ya, y lo que llevemos más el domingo y el lunes, eso más se aumentaría, y con eso daríamos el examen final, ya. De acá quedamos entonces. Sí, que tengan un buen día. Cualquier duda al WhatsApp, estoy atento.